Hola comunidad de YouTube, ¿cómo están? Hablan con Alejo. El día de hoy quiero hablar sobre temas súper interesantes. Bienvenidos a la comunidad de Test Automation. Es una comunidad de gente curiosa, creativa y con ganas de crear test de alta calidad y de alto valor, así que les doy la bienvenida a este video. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que trata sobre la inteligencia artificial. A hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Y más que todo quiero hablar sobre un tema que se llama los test que se curan solos, los locators que se reparan solos. ¿Es esto posible? Pues les hago un adelanto, para mí no es del todo cierto y les voy a dar mis argumentos de por qué. Bueno, ¿qué tenemos al día de hoy? Al día de hoy tenemos diferentes estrategias, diferentes herramientas de inteligencia artificial para lograr entender y tener un contexto del código y de los frameworks que nosotros hacemos. Entonces, hoy tenemos herramientas como Copilot, hay otros lectores de código que podemos instalar localmente como plugins, tenemos Claude y entre otras que nos pueden ayudar a refactorizar nuestro código y crear código de manera más rápido. ¿Por qué? Porque digamos que si tenemos una capa de test, él ya sabe cuáles son las utils que tenemos, entonces funciona como un IDE, pero en un editor de código. Eso quiero que lo tengan como diferencia. Entonces, estos plugins de inteligencia artificial entienden el contexto del proyecto y nos van sugiriendo de manera más rápida qué código podemos hacer, qué podemos implementar y qué no. Ahora, tenemos también herramientas como los nuevos protocolos que están saliendo de inteligencia artificial que se llama MCP, que por ejemplo en el caso de Playwright funcionan con Claude, si no estoy mal. Entonces, esto nos permite por medio de tokens conectarnos a herramientas externas. Ahora, yo haciendo una investigación exhaustiva de las herramientas que estamos viendo, tutoriales y demás, me puse la tarea de buscar qué es Self-Healing Test, o sea, cómo funciona, cuáles son las implementaciones que hay, y encontré dos alcances, el privado y el de código abierto. Ahora, esto puede que funcione, pero realmente no encontré algo concreto que nos diera una solución. Estas implementaciones, no encontré ninguna que dijera que se pudiera funcionar en producción, porque básicamente estamos haciendo interacciones o corrigiendo nuestro código basado en probabilidades, y las probabilidades haciendo pruebas no nos sirven. Realmente necesitamos una certeza de qué es lo que es, pero si nosotros nos vamos a poner a tratar de adivinar, puede que en algún momento le atinemos, pero nuestros test cases no van a ser del todo exitosos, además de que puede tomar mucho más tiempo. Entonces, implementaciones que me encontré por ejemplo con MCP, leían nuestro código, analizaban, hacían la ejecución y automáticamente ejecutaba comandos para que el MCP dijera, bueno, falló el test case por esto y por esto. Pero realmente, si nosotros le decíamos manual, como bueno, ejecúteme esta prueba y quiero que me corrija el test case que falló, hacía correcciones fuera de contexto y modificaba código que no tenía que modificar. Entonces, estas funcionalidades de MCP pueden llegar a funcionar en desarrollo y demás, pero hoy en día la cantidad de retrabajo que hay que hacer y la cantidad de contexto que hay que darle es abrumador. Entonces realmente por querernos poner la etiqueta de que estamos usando IA y demás, estamos ralentizando nuestros procesos de creación de pruebas. Entonces lo que yo les decía en unos videos anteriores, no tengo necesidad de corregir un locator o de darme cuenta de que algo está bueno o malo, algo que yo estoy viendo tangiblemente en la página web, tener que pasarlo por otra capa de la AI para que me diga lo mismo o no. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día. Ahora, también tenemos modelos como de web scraping, que web scraping básicamente es extraer el HTML de una página web y meterlo en un modelo de machine learning con inteligencia artificial para poder interactuar con él y almacenar la data. Esto en cierto punto puede llegar a ser costoso para hacer las comparaciones, analizar el código. Realmente también tenemos estrategias y páginas web, recursos privados que nos ofrecen sistemas como Browser Stack, de Self-Healing Test. Sin embargo, el testing que se puede llegar a implementar en estos casos es el visual testing. Entonces, si yo en algún momento estoy viendo que un apartado se llama seguros, el locator puede haber cambiado la cantidad de veces que se quieran, pero realmente la palabra seguro sigue estando ahí. Entonces, una de las formas de solucionar esto con inteligencia artificial es haciendo Self-Healing Test, Image Recognitions, reconociendo las imágenes y los textos con los que estamos interactuando para poder hacerlo. Entonces, esto tiene algunas ventajas y desventajas. Es viable, es funcional. Sin embargo, hasta ahora las implementaciones son de terceros, tienen un costo y demoran tiempo. Entonces, los costos de esto a hoy en día
a mi parecer no compensan el hecho de usted pagar una cantidad de dinero porque sus tests estén funcionando todo el tiempo. Además de que el uso de estas herramientas de drag and drop o de automatizar por medio de clics y demás, no a todos los automatizadores de pruebas en el campo de QA les gusta usarlo. Entonces la brecha de la curva de aprendizaje, aunque sea fácil de aprender el aplicativo, no todo el mundo usa estas herramientas por lo mismo, porque no todos los clientes están dispuestos a pagar por ellas altos costos, además de personas que sepan utilizar la herramienta, tengan certificaciones y demás. El otro tema es la generación de código que hay por debajo y las implementaciones con herramientas de despliegues continuos, pipelines, nubes y demás no es tan grande, por lo cual el cubrir esos gaps técnicos puede llegar a ser más complejo porque son herramientas de terceros que no todo el mundo utiliza. Entonces hay cierta solución por medio del visual testing con herramientas de terceros, pero no es el camino que normalmente optamos los automatizadores. Ahora, quiero proponerles un ejemplo de por qué yo opino que los self-healing tests aún no existen o no son estables para pruebas en producción o en ambientes reales con flujos críticos. Imaginemos que tenemos nuestra página web donde queremos automatizar un pago de una transacción, los elementos de la celda donde se muestra la información y el elemento de proceder con el pago han cambiado. Ahora, ¿quién es el que sabe eso? Realmente el que sabe qué palabra específica al locator le cambiaron. Puede que un locator diga BTN submit, ¿cierto? Y que ya no diga BTN sino submit, eso lo podemos llegar a manejar de cierta manera con entrenamiento y demás, pues ya no se llama submit sino completar compra en inglés y en francés, no sé, o sea, palabras súper locas. ¿Quién es el único que sabe eso? El project manager, el equipo, información que se compartió en una reunión, un argumento de un dev que tuvo que cambiarlo. Entonces ahí es donde nuestros test cases se vuelven flaky y tenemos que tomar mucho esfuerzo volviendo a reentrenar la inteligencia artificial, corriendo automatizaciones lentas, porque hoy en día no he visto flujos súper rápidos como con Playwright, con MCP, sino que demoran porque nosotros le estamos dando órdenes a una inteligencia artificial que haga lo que queremos que haga. Pienso que uno de los alcances que se podrían llegar a tener es tener un repositorio de locators, un lugar centralizado en el que digamos, para este botón, para esta lista, para este objeto, estos son los locators donde va a estar toda la información. Y ahí sí decirle a la inteligencia artificial, listo, yo tengo en mi framework el submit button o el BTN submit, y voy y consulto en el repositorio de locators, ve, este objeto tiene este locator en el DOM o en el HTML, listo, entonces voy y lo cambio y lo cubro, pero porque la inteligencia artificial ya tiene algo certero para poder llegar y dar esa solución, pero no va a estar adivinando. Esto me lleva a que hay otras estrategias que se pueden llegar a tomar y que investigué, y es encontrar varios objetos, o sea, decir, bueno, yo quiero localizar este botón, voy a encontrar 3 o 4 posibles locators, by expat, by CSS locator, un absoluto y un relativo, por name o por clase. O sea, tendré por ahí 5 opciones disponibles para que en caso de que falle uno, entonces intente con los otros 4, en caso de que haya fallado o que hayan modificado la estructura de padres o de hijos, podría tomar esa solución. Y también el caso de que la inteligencia artificial analice el contexto de los elementos que lo rodean y así pueda sacar una conclusión de ciertos locators, dándole un porcentaje de asertividad. Como si este botón se llamaba seguros, ya se llama seguros humanos. Entonces ahí hay una palabra de similitud, puede tener un porcentaje de asertividad de un 0.8. Entonces, por ejemplo, con herramientas como Helium, que hoy en día se utilizan, que el desarrollador es una empresa muy conocida que se llama EPAM, tiene este servicio, es gratuito, pero tiene ciertas limitaciones también para comprar una membresía, y se hacen las instalaciones por medio de Docker. Es una imagen de Docker con un servicio centralizado donde se almacenan los snapshots de las versiones anteriores del HTML, y así puede comparar y darle porcentajes a ciertos locators que Helium sugiere. Sin embargo, sigue siendo adivinar. O sea, no tenemos el contexto de un proyecto y de muchas otras cosas. Ahora, otra de las soluciones que pienso que pueden llegar a ser posible es hacer visual testing, tener nuestro framework de automatización con Selenium, con Playwright, con Cypress, y en casos en los que configuraron properties que nos diga, en caso de que este locator falle, me cambio la tecnología que estoy usando y uso visual testing para que con las ejecuciones anteriores yo pueda tener screenshots, videos, y poder decir, bueno, si en este punto falló,
cómo es que se veía antes y poder localizar ese elemento por un número específico, por un valor específico, por similitud, por posición. Hay muchas opciones que se pueden llegar a hacer y volver al patrón o movernos otra vez a la automatización tradicional con la que manejamos, porque el image recognition puede llegar a ser flaky por el tema de la data, porque no todos los test cases tienen la misma información, y también puede llegar a ser costosa por el procesamiento, a no ser de que tengamos la infraestructura. Bien, ahora otro alcance que pienso que puede llegar a ser posible es el de combinar diferentes herramientas. Por ejemplo, ahorita hablábamos sobre que hay herramientas que guardan los snapshots de ejecuciones anteriores. Esto puede llegar a tener un costo y por eso es que normalmente los terceros ofrecen estas soluciones. Ahora, si usamos la probabilidad y el porcentaje de errores y de cambios en los proyectos, dependiendo de las condiciones de donde trabajemos, podemos inferir en que podemos sacar un promedio de los status de los locators. Entonces, si en semana, en una ejecución, me falló un locator, entonces yo puedo sacar un snapshot de la última ejecución exitosa, hace un mes y hace la última regresión. Entonces promediar varios snapshots y a partir de eso calcular qué otro locator puedo llegar a sacar. Sin embargo, también es complejo, pero esta data nos puede servir para que con el MCP y la inteligencia artificial podamos ir a consumir otros recursos, decir estos fueron los últimos exitosos, qué es lo que hay actualmente, analiza nuestro código y nos da posibles soluciones. Sin embargo, no es una línea totalmente automatizable con solamente dar clic en un botón y ya. Una de las problemáticas que yo siempre he visto es el tema de los locators, que cambian los IDs. A lo que nosotros queremos siempre apuntar es a los IDs, porque es el punto más específico de data y lo que sea. Entonces, lo que me parece un buen approach, un buen alcance, siempre que lleguemos a un proyecto, definir o el documento, una página web o un lugar estándar para conectar con el MCP donde podamos consultar cuáles van a ser los locators actualizados de los diferentes mockups que tenemos en la aplicación. Y si algún desarrollador, alguien del proyecto de UI, quiere hacer algún cambio, lo puede actualizar en ese lugar, porque si no estamos sincronizadas las áreas, va a ser demasiado imposible que si desarrollo hace cambios nosotros adivinemos qué es lo que va a ocurrir, y mucho menos darle esa responsabilidad a una IA que mucho menos que tiene contexto de lo que nosotros vivimos en reuniones, en documentación y demás. Entonces, mezclando este documento oficial que podemos llegar a tener, podemos también sugerir en el proyecto que, ya que usamos para mobile o para web testing el HTML o el XML structure, podríamos crear atributos extras aparte de un class o de un name o de un ID, donde se defina estándar cuáles van a ser los names de esos objetos. Entonces, por ejemplo, que cambiamos el ID porque el equipo de UI necesita maneja otro estándar diferente, pero bueno, mis atributos de automatización no me los van a tocar nunca. ¿Por qué? Porque eso es un recurso que yo necesito. Puede llegar a ser un trabajo extra, pero de esa manera, si cambia un locator, sin importar en la posición de la página web que esté o que se haya movido, si llegamos a apuntarle a ese mismo atributo que nosotros definimos en el equipo, siempre vamos a evitar que hayan flaky test. Bien, quiero invitarlos. Realmente yo no me las sé todas, hice una investigación y este es mi punto de vista sobre las cosas que he vivido en los proyectos y cómo podría llegar a funcionar. Quiero que me dejen en los comentarios, me hablen en los grupos, en las comunicaciones que tenemos, donde me digan cuál es la forma que ustedes utilizan la inteligencia artificial en su día a día y si realmente es así de productivo y les ha cambiado tanto el revenue y los tiempos de ejecución en sus proyectos. Déjenmelo saber. El próximo video voy a hablar cómo sí la inteligencia artificial nos puede ayudar como automatizadores y como el mundo de QA. Y bueno, se vienen muchos videos nuevos. Muchas gracias por ver este video y los dejo. Un abrazo. Chao.